ॐ अञ्जनातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमह्यं ददति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतां सहगना रघुनाथं तं साजिवं सद्वैतं सवदुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते ताप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रसत्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गृञ्जत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत्। Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Entonces, de la clase pasada, ¿no? ¿Qué pueden recordar que discutimos? ¿Algo importante, algo relevante? La visión de los acharyas previos sobre los, hablamos del entusiasmo. Ajá. ¿Y recuerdas cómo Bhaktisiddhanta Saraswati definía entusiasmo? Lo definía como la pérdida del entusiasmo por la vida material. Ujú. ¿Y qué más? Y también se habló de Chakrabarti. ¿Te refieres al otro acharya? No, no. La definición de Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Eso Lo es lo que... que, lo que dijiste es la primera parte, pero falta todavía la conclusión de Bhaktisiddhanta Saraswati. Pero eso, bueno, eso es lo que recuerdo, que él hablaba de perder el interés por la vida mundana. Ujú. Sí, perder el interés por la vida materialista y tener gran entusiasmo de practicar las 9 divisiones del servicio devocional, ¿no? Eso lo definía como entusiasmo. Vamos a mencionar de nuevo, ¿no? Vamos a leer la traducción. Dice, volverse indiferente a todos los medios para obtener jnana o karma y anjavilasha, todos los deseos aparte de bhakti, ¿no? Y abandonar las conversaciones que encienden el interés en dichos tópicos. Y en vez, mostrar entusiasmo en ejecutar las divisiones de bhakti es conocido como utsaha, es conocido como entusiasmo, ¿no? Entonces, como hablamos en la clase de Bhagavatam esta mañana, ¿no? La renuncia del devoto o el desinterés del devoto por el mundo material es un subproducto de su entusiasmo o de su gusto en la práctica devocional. ¿Ah? No es algo que tenemos que cultivar aparte de que, ok, antes de practicar bhakti voy a hacer austeridades, voy a hacer ayunos,
voy a hacer esto, lo otro. No. Nosotros lo que recomendamos, los acharyas recomiendan, adquieran gusto en las prácticas de Bhakti, en especial en cantar Hare Krishna, tanto en Kirtan como en Japa, en leer Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, escucharlo también, ¿no? Y a partir de eso, todas las demás buenas cualidades como Jnana, Vairagya, conocimiento y renuncia van a desarrollarse, ¿ok? Aparte de eso, ¿recuerdas algo más? De Chakrabarti, Ujú. que hablaba de, ya habló de, lo olvidé. Ok, vamos a dejar un tiempo para que lo recuerdes. Fran, ¿tú recuerdas algo más aparte de lo que Vladimir ha mencionado? Bueno, se mencionaba que era como Lutzaha, el entusiasmo, como la causa de tener todo tipo de auspiciosidad, Ujú. pero sí, eso. Ok. Y hablamos también, ¿no? Que en realidad el proceso de Bhakti se trata en cómo justamente mantener ese entusiasmo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Porque una de las definiciones que vimos de Vishwanath Chakrabarti Thakur respecto a entusiasmo es que él decía que el proceso de Bhakti está lleno de entusiasmo en sí, desde el mismo principio, ¿sí? Y lo experimentamos todos, ¿no? Que al principio todo es nuevo, es atractivo, ¿no? Es como algo que uno normalmente mete mucho entusiasmo en el Kirtan Prasad con los devotos, ¿no? Pero entonces la cuestión está en mantener ese entusiasmo. ¿M? Porque en última instancia, por ese entusiasmo primerizo que experimentamos es que nos unimos al movimiento Hare Krishna, ¿no? Pero entonces el verdadero reto radica en mantenerlo a lo largo de toda la vida. Entonces Vishwanath Chakrabarti Thakur hablaba de que ese entusiasmo que se experimenta al principio es exactamente igual al entusiasmo de un estudiante nuevo que empieza a estudiar las escrituras védicas. Entonces él considera que sin haber, sin saber realmente todo lo que le espera al estudiar las escrituras védicas, simplemente él aprendiendo el abecedario, él considera que va a poder aprender y conquistar todas las escrituras védicas en muy poco tiempo, ¿no? De la misma manera, a veces uno se une al movimiento Hare Krishna, empieza a practicar, ¿no? Y uno considera cantar Hare Krishna es muy fácil, ¿no? Ejecutar Bhakti en general es muy fácil, voy a volverme un devoto puro en un mes, ¿no? Pero después uno tiene que empezar a afrontar todos sus anartas, dificultades, problemas incluso con uno mismo, con devotos, ¿no? Y ahí uno empieza a perder el entusiasmo. Entonces, justamente es por eso que los acharyas nos advierten desde el principio, ¿no? Experimenta entusiasmo al principio es normal, ¿no? Pero con el paso del tiempo, el problema va a ser mantener ese entusiasmo. Entonces, si seguimos la guía de los acharyas previos de cómo afrontar todas estas situaciones, de cómo navegar en este río, por así decirlo, ¿m? Vamos a poder como premeditar qué es lo que nos espera de acuerdo a donde estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que tú decías, ¿no? En Ramayana se dice que el entusiasmo es la causa de obtener todo tipo de auspiciosidad, ¿no? Y que el entusiasmo lo lleva a uno a la felicidad más grande. Entonces dijimos que si uno tiene entusiasmo, uno prácticamente puede superar cualquier prueba, ¿no? Pero si uno no tiene entusiasmo, al primer obstáculo, uno va a fallar, ¿no? Y luego discutimos un punto muy importante. ¿Qué es lo que hace que perdamos el entusiasmo? ¿Alguien recuerda qué es? Vladimir. Los dos lo dijimos en la clase en el domingo pasado. Frank Ujú. dijo que era por falta de conocimiento y Ajá, que debido a esa falta de conocimiento uno no desarrollaba gusto, que era por esa falta de gusto. exactamente, exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de justamente esforzarnos por entender la práctica de Bhakti, ¿no? Y de esa manera no vamos a poder cultivar cierto gusto por por el servicio emocional, ¿no?
Incluso también cuando una de las cosas más difíciles que yo he visto que a los devotos se les dificulta mucho desarrollar gusto a largo plazo es el canto de japa y el estudio de Bhagavatam o de las escrituras en general, pero para nosotros Srimad Bhagavatam es Gran Tarash, es la escritura más importante. Y por supuesto, al principio hacemos mucho énfasis en Bhagavad Gita, porque Bhagavad Gita es como la literatura introductoria, por así decirlo, aunque es bastante complejo también, ¿no? Pero la secuencia que va lógica después de Bhagavad Gita es Srimad Bhagavatam. ¿M? Y esto es lo que yo he visto, ¿no? Que a los devotos se les dificulta adquirir un gusto desde el principio o un hábito en sí de cantar el japa, de leer las escrituras y de posteriormente, si han desarrollado algún gusto, mantenerlo, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener en cuenta porque en específico son dos como dos representativos de Shravanam y Kirtanam. ¿M? Cuando uno lee Bhagavatam, eso es Shravanam, uno está escuchando acerca de Krishna. Y cuando uno canta japa, eso es Kirtanam. ¿M? Y digamos que en la vida diaria de las personas, de los devotos por lo general que viven fuera del templo, eh, no es común incluso que ellos hagan kirtan en sus casas. ¿M? No es muy común. Pero entonces se recomienda que el canto de japa uno puede hacerlo, ¿no? Y si uno canta japa en un tono un poco más alto, ya no es japa, es kirtan, ¿no? Pero es muy beneficioso, ¿no? Porque japa es algo que es un canto muy suave, que solamente uno escucha, ¿no? Pero kirtan ya es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, si uno no puede ejecutar kirtan en su casa, así como hacemos en el templo, con mridanga, con armonio, con kartals, todos los días, ¿no? Aún así uno puede mantener su conexión con la división de kirtanam, ¿no? Cantando una buena japa, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Estar siempre en contacto con las escrituras, uno mismo individualmente estudiando y siempre escuchando de algún devoto del maestro espiritual, ¿no? Constantemente. Y el canto del santo nombre son partes muy importantes, ¿no? A partir de allí todo lo demás se desenvuelve. Adoración a la deidad. um, Prácticamente en la adoración a la deidad uno va a cubrir gran parte de los otros nueve angas del servicio devocional, ¿no? Padasevanan, ¿no? Por ejemplo, tenemos Shravanam Kirtanam, eso ya lo discutimos, ¿no? Smaranam, recordar al Señor, ¿no? Y esto lo discutíamos con Vladimir hace tiempo, de que, ¿no? Cuando uno recuerda al Señor, ¿cómo lo recuerda? En su forma de deidad, por lo general, ¿ah? Entonces la oración a la deidad ahí entra en juego, ¿no? Um, Padasevanam, servir los pies del loto del Señor, ¿no? Se puede referir a que cuando uno, por ejemplo, ejecuta adoración a la deidad, una parte de la adoración es que uno masajea los pies del Señor con aceites, con pasta de sándalo, ¿no? Eso se refiere a Padasevanam, aunque también Prabhupada explica que Padasevanam se refiere a servir a los Vaishnavas también, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo siempre en mente, en especial cuando empecemos a sentir desentusiasmo en nuestra práctica de Bhakti, ¿no? Tenemos que justamente recordar estos dos puntos de ver cómo yo estoy haciendo mi esfuerzo por entender la práctica y por desarrollar algún gusto, ¿no? Y luego hablamos de que, ¿no? De que hay tres tipos de devotos que de acuerdo a su fe tienen diferente posición de acuerdo a su avance, ¿no? Entonces, un kanishta, una persona principiante, tiene una fe muy suave. ¿Por qué? Porque no tiene mucho conocimiento del Shastra. Luego está el Madhyama, el devoto intermedio, que tiene una fe fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un mejor conocimiento del Shastra. Y luego está el Uttama, el de primera categoría, que su fe es inamovible. ¿Por qué? Porque él ha comprendido a la perfección Shastra, ¿sí? Entonces, ahí es donde queremos estar. Prabhupada dice en el tercer canto de Bhagavatam, donde se explica todas estas divisiones, de que todos tenemos que hacer un esfuerzo con gran entusiasmo y con gran urgencia de salir de la plataforma de Kanishta. ¿Por qué? Porque en la plataforma de Kanishta o de principiante uno puede cometer muchas ofensas, porque uno no sabe quién es un devoto y quién no es un devoto. ¿Mm? Entonces puede que uno cometa ofensas contra un devoto que no aparenta ser devoto externamente, ¿ah? Y que le ofrezca sus respetos a alguien que externamente parece un devoto, pero internamente no es un devoto.
y va a ser desviado, etcétera, etcétera. Mientras que el Madhyama, él ya sabe, ¿no? Él va más allá de lo externo, él ya puede ver ciertos síntomas y se relaciona apropiadamente. ¿No? Y en especial evita la compañía de personas envidiosas. ¿No? Y luego el Utama, ¿no? El Utama ya, él, él ve a todo el mundo como un devoto de Krishna, él solo ve a Krishna en todo lugar, ¿no? Prácticamente él ya no tiene ninguna dificultad, ¿no? Pero él dice, Prabhupada dice, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por salir de la plataforma Kanishta a través de un serio sadhana, ¿no? Y de estudiar seriamente Srimad Bhagavatam bajo la guía de un devoto. Y luego dice, por el esfuerzo de uno puede situarse en la plataforma intermedia. ¿Mm? Pero por el esfuerzo de uno no puede llegar a la plataforma más elevada. Sino ahí requiere la misericordia de un Vaishnava muy, muy avanzado y de Krishna mismo para llegar a la plataforma más avanzada. Pero Prabhupada dice, por lo menos en la situación intermedia, en la posición intermedia, estamos en un lugar seguro. Pero mientras nos mantengamos en la plataforma Kanishta, estamos en serios riesgos. Y luego Prabhupada habló acerca de la necesidad de adquirir guía en la vida espiritual. ¿Mm? Y él menciona que hay tres tipos de devotos, como mencionamos anteriormente, y uno puede adquirir guía de todos ellos, en especial al principio. ¿Mm? Pero Prabhupada decía, si usted quiere guía espiritual de un devoto neófito, de un devoto kanishta, no va a poder obtener realmente mucho. ¿Mm? Si usted obtiene un guía de un devoto madhyama intermedio, va a poder avanzar más. Pero lo ideal es de un devoto utama, del más elevado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Prabhupada dice, cada uno de esos devotos lo puede llevar a uno solamente hasta donde ellos mismos están. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Y luego, bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Ujú, yo había leído, creo que en el Upadeshamrita, sobre el canista Adhikari, ujú, que era un devoto pues que se enfocaba como en estar en el templo, en vivir en el templo, en adorar a la deidad, pero ujú. que realmente no sabía comportarse Sí, con las otras personas. Entonces, había leído sobre eso también y, y bueno, quería como preguntarte sobre eso. sí. Sí, allí Prabhupada habla acerca de eso, ¿no? Que el devoto neófito solo está interesado, solo puede reconocer a Krishna en su forma de deidad. ¿Ah? Él no puede reconocer prácticamente a los demás como devotos y por ende no trata con ellos con respeto. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque justamente él no conoce los síntomas de un Vaishnava como se describen en las escrituras. Entonces él considera que todos los devotos son mundanos y su único interés es en mantener un templo. Y esto es algo que Prabhupada él criticaba mucho, ¿no? De que la gran mayoría de sus hermanos espirituales se habían ocupado solamente en mantener un templo y una deidad y habían como descartado el deseo de su maestro espiritual de enseñar conciencia de Krishna a otros. Entonces Prabhupada explica que en realidad el devoto más elevado es aquel que comparte conciencia de Krishna con todos los demás y que toma riesgos por los demás, ¿no? Entonces también Prabhupada explicando ese tipo de voto en el tercer canto de Bhagavatam se refiere, por ejemplo, a ese tipo de personas, ¿no? Así como, por ejemplo, sí, es tradicional en India, ¿no? Que la gente viene a los templos y trae mercado, da dinero, da donaciones, etcétera, etcétera. Y ellos consideran que con eso ya es suficiente para obtener la perfección de la vida. ¿No? Entonces, Prabhupada dice, esos son también devotos neófitos, ¿no? No es que hay que considerar que si yo me dedico a orar a la deidad, yo soy un neófito. No, porque podemos, si analizamos la vida de los acharyas, Prabhupada desde su niñez estaba adorando a Radha Krishna, estaba adorando a Jagannath, y a lo largo de toda su vida como sannyasi, ¿no? Y como líder del movimiento, él estableció deidades por todo el mundo. ¿Mm? Vemos que Rupa Goswami, él tenía su deidad de Govindaji, que él adoraba todos los días, construyó un bello templo en Brindavan. Sanatana Goswami también, Jiva Goswami también. ¿Mm?
prácticamente todos los acharyas, grandes acharyas, Ramanuja Acharya, Madhvacharya, cada uno tenía su deidad personal a quien adoraban diariamente. ¿Mm? Pero es esa mentalidad de solamente como dar importancia a los ladrillos, a la estructura del templo, y no dar importancia a que realmente lo que hace un templo son los devotos. ¿Mm? Un templo tiene vida es por los devotos y por la práctica de Bhakti, por supuesto, ¿no? No, no es que un templo lo hace simplemente una bella estructura y esto y lo otro, ¿no? Incluso no puede haber adoración de la deidad sin devotos. ¿Quién va a vestir y a bañar a la deidad todos los días? ¿Quién va a ejecutar kirtan en frente de la deidad? ¿Quién va a cocinar para Krishna? ¿Quién va a hacer guirnaldas para Krishna si no hay devotos? Imposible. ¿Mm? Entonces, eso es lo más importante. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de avanzar? Muy bien, entonces, en Bhagavad Gita 4:40 se dice, Agyas chasradadanas cha samsayatma vinashati. ¿Qué quiere decir esto? La traducción es, pero personas ignorantes e infieles y las personas que dudan acerca de las escrituras reveladas no obtienen conciencia de Dios y caen de su posición. Entonces, allí en Bhagavad Gita, Krishna explica de tres personas que no pueden alcanzar la perfección. ¿Mm? Personas ignorantes, personas infieles y personas que dudan acerca de las escrituras. ¿Mm? Y posteriormente de ese verso, Krishna mismo habla en Bhagavad Gita de que mientras uno tenga dudas en la práctica espiritual, no va a poder ser feliz ni en esta vida ni en la siguiente. ¿Por qué? Porque uno siempre va a estar asediado por esas dudas. ¿Será que si me entrego? ¿Será que no me entrego? ¿Será que es verdad? ¿Será que no es verdad? ¿Será que mejor disfruto esto? ¿O será que mejor me asocio con este tipo de personas? Esto y lo otro. Entonces, realmente no se genera una convicción, ¿no? Y por eso Krishna en Bhagavad Gita dice, ¿no? Bogaishvarya prashaktanan taya pahrita chetasam vyavasayadmika buddhi ekeha kurunandana. Dice, una persona que es adicta a boga, al disfrute material, aishvarya, opulencia material, ¿no? Vyavasa yatmika buddhi, no puede desarrollar una inteligencia o una determinación para practicar bhakti, porque siempre está distraído en disfrutar esas cosas, opulencia y disfrute material. Siempre está en eso. Y por eso está siempre distraído, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, que tenemos que asociarnos con personas que realmente entienden las escrituras desde un punto de vista maduro y no sentimentalmente, ¿no? Para nosotros justamente entender las escrituras desde una perspectiva correcta, ¿no? De lo contrario, eh, es muy difícil estar fijo, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada dice, ¿cuál es el deber de un practicante sincero de conciencia de Krishna? Él dice, un devoto de tercera clase, por ello, tiene que recibir instrucciones del servicio devocional de las autoridades o fuentes autoritativas del Bhagavad. El Bhagavata número 1 es la personalidad establecida del devoto y el otro Bhagavata es el mensaje de la suprema personalidad de Dios. El devoto de tercera clase, por ello, debe ir a la personalidad del devoto para de esta manera aprender las instrucciones del servicio devocional. Entonces, este es un concepto que Prabhupada desarrolla en Srimad Bhagavatam acerca de justamente el libro Bhagavat, la persona Bhagavat. Entonces, el libro Bhagavatam es Srimad Bhagavatam. Y en Srimad Bhagavatam mismo se describe que cuando Krishna se fue de este mundo, ¿no? Para Vaikunta, ¿qué va a pasar con las personas de Kali Yuga? Entonces ahí se explica, ¿no? Que todo aquello que es moralidad, que es devoción, que es dharma, ¿no? Está encarnado a través de las páginas de Srimad Bhagavatam. Así que toda persona en Kali Yuga puede tomar refugio de Krishna tomando refugio de Srimad Bhagavatam. ¿Mm? Y por otro lado está la persona Bhagavat, que es la persona que ha comprendido el Bhagavatam, que lo lleva a la práctica a diario. ¿Mm?
y que puede enseñarlo a otros. Entonces, Prabhupada en Srimad Bhagavatam justamente explica qué es más importante. Y les hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué es más importante, el libro Bhagavad o la persona Bhagavad? ¿Qué crees tú, Vladimir? Bueno, en mi experiencia, yo me acerqué al movimiento buscando a una persona, al Bhagavan, porque pues yo estaba leyendo el Bhagavatam, pero llegó un punto en el que no podía continuar y yo creo que la persona, el devoto. Ok. Frank, ¿tú qué crees? Eh, la pregunta es, ¿qué es más importante si el Bhagavad como texto o el Bhagavad El como Bhagavatam persona? como persona. El- Ajá. como persona. Ujú. En cuanto, yo sí los pondría como en el mismo nivel, ¿no? Pero ahí sí yo creo que es más como teórico lo que voy a decir, no tanto, porque es que es lo mismo, ¿no? Es la verdad Ujú. absoluta vista desde dos perspectivas, ¿no? O sea, conocer a la persona es conocer el Sí, texto. ok. Bueno, en realidad Prabhupada explica que la persona Bhagavat es más importante. Cuando hablo de la persona Bhagavat, hablo de un devoto de primera categoría, muy avanzado. No hablo del tipo de devoto regular. ¿Mm? Y Prabhupada explica que en realidad es más importante esta persona, porque yo puedo tener en mis manos Srimad Bhagavatam, pero no puedo comprenderlo por mí mismo. Incluso si tengo los comentarios de Prabhupada y de los acharyas previos, si no veo una persona que ya lo haya realizado, que lo comprende, que lo haya aplicado en la vida, es muy difícil realmente comprender prácticamente lo que allí está dicho, cómo yo puedo aplicarlo a mi vida. Cómo es que Srimad Bhagavatam expone la verdad absoluta por encima de cualquier otro tipo de escritura. ¿Mm? Entonces, por eso Prabhupada explica que la persona Bhagavata, en pocas palabras o cambiando el término, el maestro espiritual, es más importante que el libro Bhagavad en sí mismo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Prabhupada dice, ¿no? Un devoto de tercera categoría es decir, un devoto neófito, tiene que buscar la ayuda de esa persona Bhagavat para comprender el libro Bhagavat, para comprender Srimad Bhagavatam, ¿no? Eso es muy importante. ¿Mm? Y por eso Prabhupada él estableció en los templos, ¿no? La tradición de estudiar Srimad Bhagavatam a diario, ¿no? Porque así es como uno puede comprenderlo realmente. Y luego vamos a hablar acerca de qué pasa con aquellas personas que rechazan la autoridad de las escrituras o del Shastra. Entonces se dice, Natcha Buddhas Yapishvarate Sati Tat Vakyan Cha Pramanam Shat. ¿No? Esto dice, incluso aunque Buda es una encarnación de Bhagavan, sus palabras no son autoritativas para nosotros. ¿Alguna vez habían preguntado eso de que en Srimad Bhagavatam, cuando se habla de las encarnaciones principales de Krishna, allí se menciona Buda? ¿M? Pero ustedes han visto que en nuestro templo nunca celebramos nada relacionado con Buda, a pesar de que él es una encarnación de Krishna. ¿Y por qué? Justamente es por esto, porque Buda cuando vino a este mundo, él vino con el propósito de engañar a las personas que no eran sinceras, ¿ah? Y de establecer ahimsa o no violencia. Porque cuando en el momento histórico en el cual él vino, las personas habían aprovechado de las escrituras védicas donde se mencionan diferentes rituales donde el sacrificio de animales es prominente. ¿M? Pero entonces se explica allí, Prabhupada explica allí que esos sacrificios se hacían en Dwapara Yuga, ¿no? Se sacrificaba un caballo o una vaca en el sacrificio de fuego y que inmediatamente cuando ese animal era pasado por el fuego de sacrificio, ¿no? Por lo general salía con un cuerpo humano o salía rejuvenecido. ¿Mm? Es decir, en realidad, aunque externamente el animal era matado, ¿no? Salía rejuvenecido del fuego mismo. Pero entonces Prabhupada explica en esta era de Kali Yuga,
no hay brahmanas con el poder necesario para hacer tal cosa. Por eso en esta era, el Shastra mismo explica que en Kali Yuga es prohibido cierto tipo de actividades. Uno de ellos es ejecutar sacrificios de fuego donde se sacrifiquen animales. ¿Mm? Pero entonces Buda, él vino al principio de Kali Yuga, ¿no? Y él vio que los brahmanas y la gente en general había tomado los sacrificios que estaban recomendados en las escrituras para consumir carne animal. Mm. Era una excusa, porque ninguno de sus brahmanas tenía el poder de revivir al animal. Entonces estaban simplemente matando animales en nombre de los Vedas y comiéndolos. Entonces Buda, o Krishna mismo, ¿no? Sintiendo compasión por los animales, él vino a rechazar los Vedas, porque Buda rechaza los Vedas, y establece una doctrina moralista donde se promueve la ahimsa, el no hacerle daño a ninguna entidad viviente. ¿Mm? Pero entonces justamente debido a que Buda, él rechazó los Vedas, incluso aunque es la suprema personalidad de Dios, nosotros como Vaishnavas no tomamos como autoritativos ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque él rechazó el Shastra. ¿Mm? ¿Es claro ese punto? O sea, él no sería como un Bhagavat, ¿sí? O sea, Buda es Bhagavan, es Krishna, Ah, pero no viene a, o sea, él no puede ser considerado una persona Bhagavat, o sea, que puede enseñar Srimad Bhagavatam, no, porque él rechaza los Vedas. ¿Mm? Y obviamente todo hace parte de un plan. ¿Mm? Si uno, de esto hay varios libros escritos donde todo empieza con Buda. Buda rechaza los Vedas y establece ahimsa, ¿Mm? No violencia. Después de eso viene Shankaracharya. Entonces, Shankaracharya, él viene a predicar algo similar al budismo, ¿no? Impersonalismo, pero él retoma los Vedas y los introduce de nuevo a la sociedad. Pero él no hace énfasis en la oración personal de Krishna, sino en impersonalismo, Mayavad, ¿no? Entonces, después de él viene Ramanuja, un gran Vaishnava, y él establece, ok, las escrituras védicas ya habían sido introducidas en la sociedad de nuevo, pero él dice, pero el impersonalismo es solamente una pequeña fracción. Realmente el verdadero significado de los Vedas es Vedas cha sarvar ahameva vedyo, adorar a Krishna, ¿no? Adorar a Narayana. Entonces, Ramanujacharya escribe muchos libros derrotando toda la filosofía impersonalista de Shankar. Y luego viene Madhvacharya, quien pone aún más énfasis en la práctica de Bhakti, ¿no? Hasta cierto punto, pero todavía muy diferente a la manera en la cual nosotros lo hacemos. Todavía él hacía mucho énfasis en Varna Ashram, como discutimos esta mañana, en reglas y regulaciones, en comportarse así, así, y no tanto en la práctica de Bhakti en sí. Y después de Madhvacharya viene Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, con Chaitanya Mahaprabhu viene toda una ola gigantesca de Bhakti. ¿Ah? Entonces es como, los acharyas lo describen como un trabajo progresivo de Krishna preparando la venida de Chaitanya Mahaprabhu. Primero rechazando los Vedas y retirándolos de una sociedad enfermiza que los estaba utilizando mal, luego volviéndolos a establecer a través de Shankaracharya, pero cubriendo el aspecto personal de Krishna, no dándole énfasis a ese aspecto, y luego trayéndola al centro a través del esfuerzo de personalidades muy elevadas como Ramanuja, Madhva, pero en última instancia Chaitanya Mahaprabhu ya, el él dice, Naham vipro nachanara patir napi vashona shudro naham vardi nachagriha patir no vanasto yatirva kintu proyam nikla pramananda puramrita per gopi vartu patakamalayur dasa dasa nudasa, ¿no? Él ya no hace mucho énfasis en Varna Ashram, sino él dice, yo no soy un brahmana, no soy un kshatriya, no soy un vaishya, no soy un shudra, no soy un brahmachari, un grihasta, un vanaprastha, ni un sannyas. Aunque externamente él era un brahmana y un sannyas. Pero él dice, yo no soy nada de eso. Yo soy solamente Gopi Vartu Pada Kamalayor Dasa Dasa Nudasa. Yo soy solamente el sirviente del sirviente del sirviente del amo de las gopis, Krishna. Es lo único que es, ¿no? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu trae al centro, ¿no? Realmente de qué se trata las escrituras védicas. Entonces, es como un trabajo gradual, ¿no? ¿Es claro eso, Laimia?
y la verdad no lo desconocía ese proceso, ¿no? Y me Mm, parece súper principio muy inteligente. sí, sí. Muy, Y también podemos ver, ¿no? Que Buda, aunque él vino a establecer, o sea, los acharyas ellos explican que si algo no es basado en las escrituras védicas, puede que sea prominente por un tiempo, pero después de un tiempo va a desvanecerse en este mundo material. Pero cuando algo es establecido bajo los mandatos védicos, es algo eterno. ¿Mm? Y uno lo puede ver, ¿no? Que incluso el budismo, hoy en día el budismo se ha extendido por todo el mundo, de diferentes clases, de diferentes maneras, ¿no? No es que existe un solo tipo de budismo, hay muchas clases de budismo. Pero algo que es sorprendente es que la gran mayoría de budistas hoy en día no son vegetarianos. Buda vino a establecer el ahimsa, la no violencia, pero hoy en día en Kali Yuga sus enseñanzas se han diluido tanto que el aspecto principal que él había venido a establecer ya no está. Y los acharyas explican, ¿y esto es por qué? Era algo natural, era algo de esperarse porque no están basados en las escrituras védicas. ¿No? Y por eso en las sastras se explica que alguien que no acepta las escrituras védicas es ay, se me olvidó el término, nástica. Mm. De acuerdo a los Vedas, alguien es un ateo, no tanto en base si cree en Dios o no, pero en base a si acepta los Vedas o no. Y debido a que Buda rechazó los Vedas, todos sus seguidores son considerados ateos. Y realmente, si uno estudia la tradición budista, ellos niegan la existencia de Dios, ellos niegan la existencia del alma. ¿Mm? Ellos consideran que todo el mundo es ilusión. ¿Mm? Y que realmente ninguno de nosotros tampoco existimos. Es una filosofía un poco interesante. Y ellos dicen que siendo una persona moralista, ¿no? Uno puede aniquilar su existencia y dejar de sufrir. En pocas palabras, como dejar de existir, ¿sí? Eso es lo que ellos, esa es realmente la filosofía budista, ¿no? Pero obviamente, si yo recuerdo hace tiempo, fuimos a un congreso interreligioso y allí nos encontramos con uno de los representantes del budismo que hay aquí en Panamá. Y esa persona no era vegetariana y tampoco conocía su propia filosofía, ¿no? Entonces, ah, es así, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante. Entonces, ahora vamos a hablar, ¿no? De cómo la falta de gusto en la práctica espiritual, ¿no? Hace que nuestro entusiasmo se dificulte mucho, ¿no? Entonces, Vishwanath Chakravarti Thakur en su libro Madhurya Kadambini, él dice lo siguiente, él dice, "Mm, durante el vayan o el servicio ocional inestable, los siguientes síntomas son vistos. Primero, laya, quiere decir sueño, pereza mientras se ejecuta Shravana o mientras se escucha acerca de Krishna, Kirtan o Smaranam, ¿no? Y esto lo experimentamos, ¿no? Que a veces uno que me voy a levantar a cantar mi japa, ¿no? Y tan pronto como me siento, empiezo a sentir sueño y me quedo dormido. O a veces lo vemos los domingos también, ¿no? En clase de Srimad Bhagavatam, la mitad en la clase de Bhagavad Gita, la mitad queda dormida, la otra mitad están despiertos, pero tienen su mente en otro lugar, ¿no? Entonces él dice, una de las dificultades o de las características de un vayan o de servicio devocional inestable es laya, es sueño, es pereza, mientras yo ejecuto los miembros de servicio devocional, ¿ok? Luego viene vikshepa, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir entrar en contacto con objetos materiales o temas materialistas durante Shravana o Kirtan. Es decir, digamos, algo moderno. Estamos cantando nuestra yapa o estamos en clase, Srimad Bhagavatam, y tomo el celular para ver las noticias.
el Facebook, el Instagram, ¿no? Entonces eso distrae mi mente. Luego, aprati pati, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, Laya y Vikshepa están ausentes, es decir, no hay pereza, ¿ah? Y tampoco hay distracciones materialistas. Pero entonces, ¿qué pasa? Aún así, uno es incapaz de ocuparse en actividades de Shravana o Kirtan, es decir, no tiene el deseo, o sea, no tiene sueño, no está cansado, no está distraído con nada, tiene el tiempo, pero simplemente no tiene el deseo. ¿Mm? Ese es otro obstáculo, ¿no? Y luego, Kashaya, ¿no? Y se refiere a cualidades negativas, como por ejemplo la ira, o otras malas cualidades mientras se practica servicio devocional, ¿no? A veces lo vemos, ¿no? Que a veces estamos enojados o a veces estamos tristes o a veces incluso estamos también muy felices y eso impide que nos dediquemos a practicar bhakti, ¿no? Que no tenemos como la capacidad de sentarnos a leer Bhagavatam o sentarnos a cantar nuestra yapa o ir a hacer kirtan o ir al templo ni siquiera, ¿no? Y luego el quinto síntoma es rasa suada, ¿no? Y se refiere a inhabilidad de enfocarse en el Shravana o Kirtana cuando está rodeado por eh, placeres materiales, ¿no? Entonces, digamos, estamos de vacaciones en una casa, no sé, en un lugar muy atractivo, ¿no? Y tengo el tiempo para practicar algo de bhakti, ¿ah? No tengo sueño, no estoy cansado, estoy aislado digamos, la tecnología, ¿no? Pero debido a que estoy rodeado de tantas oportunidades de disfrutar, de ir al mar, de ir a la piscina, de ir al jacuzzi, etcétera, etcétera, no me ocupo en practicar Bhakti, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tengo el gusto suficiente, ¿no? Entonces, si tengo la oportunidad de gratificar mis sentidos, voy a darle prioridad a ello. ¿M? Entonces, estos son los 5 obstáculos, ¿no? Que hacen que no se desarrolle gusto en la práctica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a esos 5 puntos? Sí, tengo una Sí. pregunta. Los dos últimos hablan de falta de enfoque, pero el primero que se mencionaba era como falta de enfoque y te desvías hacia lo material, y lo otro es falta de enfoque, pero es porque hay otra. ¿Me puede explicar los dos últimos un poquito Ya. más la Ok. diferencia? Que entonces el cuarto es Kashaya, ¿no? Y que se refiere a que durante nuestra práctica de servicio devocional, por X o Y motivos, se presentan cualidades negativas, como por ejemplo la ira, ¿no? Entonces se refiere a ira, lujuria, codicia, ¿no? Que algo hace que esas cualidades se hagan prominentes mientras yo estoy practicando Bhakti y eso me impide continuar con mi práctica de Bhakti. Es como por ejemplo, digamos, mm, digamos, estoy leyendo Srimad Bhagavatam y a, viene un devoto a, no sé, a contarme ciertos problemas que están pasando. Y cuando yo escucho los problemas que hay con otras personas, entonces empiezo a experimentar ira o empiezo a experimentar perturbación de que, por falta de tolerancia. Y luego el devoto se va, ¿no? Entonces yo quedé perturbado ya por diferentes emociones negativas que ya no puedo enfocar mi mente en la práctica de Bhakti. Entonces eso es Kashaya, ese es el cuarto. Y el quinto es la inhabilidad de enfocarse en servicio devocional cuando uno está rodeado de placeres materiales. Entonces uno siente más atracción por los placeres materiales. Entonces el cuarto es, ¿no? Cuando se presentan en nuestro corazón cualidades negativas como lujuria, ira, codicia, etcétera, en medio de nuestra práctica, y eso hace que no podamos concentrarnos. Y el quinto se refiere a que no podemos enfocarnos en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de muchos placeres materiales. ¿Ya? ¿Ok? Vale, muchas gracias. Bueno, ¿ibas a decir Aló, algo? Sí, madre. una pregunta. ¿Qué se puede hacer para que esto no ocurra? Ese es el siguiente punto. Si alguien no tiene alguna pregunta más, podemos tocar ese punto. Sí.
Déjeme, respondemos la pregunta de Vladimir y respondemos esa parte, Madre Norales. La segunda, que es entrar en contacto con lo material al estar en servicio, eso también incluye como estar en contacto con la mente Sí, hablando. sí, sí, se refiere a estar en contacto con cosas materialistas, ya pueden ser burdas, materiales, palpables, o pueden ser sutiles, pensamientos, anhelos, deseos, ¿no? Que se presentan a través de la mente. Mm. ¿Es claro? Sí. Ok. ¿Algo más? Muy bien, entonces, ahora para responder la pregunta de la madre Norelisa, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Entonces, en Srimad Bhagavatam, en el tercer canto, se dice, Sango ya samsvriter hetur, asat subhito diya, seva sadhu shukrito, nisangatvaya kalpate. Ahí la traducción dice, asociación para la gratificación de los sentidos es ciertamente el sendero del enredo material. Pero el mismo tipo de asociación ejecutado con una persona santa lo dirige a uno hacia el sendero de la liberación, incluso si se ejecuta sin conocimiento. Entonces, esta es la solución. Sadhu Sangha, asociación con personas santas. Entonces, así como en este mundo nos ata a este mundo o nos mantiene en este mundo la mala asociación de materialistas, ¿no? A través de ejecutar el Shravanam y Kirtanam con ellos, ¿no? De escuchar su glorificación de los placeres materiales, ¿no? Y de glorificar el mundo material junto a ellos. Uno se apega a este mundo. De la misma manera, cuando uno se asocia con devotos, incluso si uno no tiene conocimiento, se apega a Krishna, se desapega del mundo material, ¿no? Y empieza a adquirir un gusto por Bhakti. Entonces, Srimad Bhagavatam explica que esta es la manera de que esos síntomas, esos 5 defectos, no nos ah, hagan perder el entusiasmo. Y es la constante asociación con devotos. ¿Mm? Ese es el punto más importante. ¿Es claro, Madre Noralisa? Correcto, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué horas tenemos? Ok. Entonces, luego, ahora vamos a hablar acerca de un poco más de entusiasmo. Y se dice, Utsahavanta purushaha durbala balinan ripun hanishyanti hisamyata tataive panchakunjaram. Las personas pueden individualmente ser eh, débiles o frágiles, pero cuando ellos se asocian juntos y se llenan entre sí de entusiasmo o utsaha, entonces ellos pueden conquistar al enemigo más fuerte de todos. Exactamente de la misma manera. Sí, entonces esto es una analogía, ¿no? Aquí se habla de otra analogía, ¿no? Que no voy a tocar. Pero se habla, ¿no? Incluso si uno realmente es una persona susceptible en este mundo material, a caer materialmente, ¿ah? Y uno no es muy fuerte espiritualmente. Pero si uno se asocia con muchos devotos, ¿no? Que puede que, digamos, no todos sean muy fuertes, pero debido a que cada uno tiene su aporte, por así decirlo, su interés en conciencia de Krishna, en esa asociación uno se vuelve muy fuerte. ¿Mm? ¿Qué decir de si uno tiene la oportunidad de asociarse con un devoto muy avanzado? Ahí uno se hace muy, muy, muy fuerte en la vida espiritual, ¿no? Y digamos, es algo como que, por lo menos aquí, ¿no? Cuando vienen nuestros maestros espirituales o devotos mayores en el templo, nosotros experimentamos en el templo de que no siempre en el templo todo es fácil, ¿no? A veces también uno puede experimentar muchas dificultades. No, pero mi experiencia es que, por ejemplo, cuando vienen los maestros espirituales y se quedan aquí con nosotros, solo con su presencia hacen que muchas cosas que normalmente durante todo el año son difíciles de ejecutar, ¿no? Empiecen a andar muy, muy fácilmente, ¿no? Algo que, digamos, para mí, a mí, ¿no? En especial.
Es que, digamos, bueno, tal vez hoy en día no tanto, pero antes más, ¿no? De que comía mucho prasad. Me gustaba mucho el prasad. Y cuando venían los maestros espirituales y yo los servía, ¿no? Para mí siempre ha sido muy impresionante lo poco que ellos comen y lo simple que ellos comen, ¿no? No comen grandes preparaciones, sino prácticamente ellos comen todos los días lo mismo, ¿no? Su menú nunca cambia. ¿Ah? Y es un menú muy simple, sin muchos condimentos, sin ghee, es muy simple. Y yo recuerdo en una ocasión, ¿no? Que estaba ya Advaita Swami aquí, un discípulo mayor de Srila Prabhupada. Y él comía muy poquito y muy simple, una vez al día y ya. Y él había visto que el domingo, ¿no? Habíamos cocinado una gran fiesta, había samosas, había panir, había halava, había de todo, ¿no? Y él me dijo, ok. Yo le pregunté a Maharaj, ¿quiere algo de la fiesta? Me dijo, tráigame un poquito de la salsa del panir. Y yo le traje, ¿no? Maharaj la probó, le dijo, muy buena. Y ya, eso fue toda una cucharada y ya. Y yo pensé, si yo hubiera hecho eso, muy probablemente hubiera pedido un plato entero de eso. Pero así mismo lo he visto con todos ellos, ¿no? Y digamos, cuando ellos están aquí y yo tengo la oportunidad de servirlos, sin hacer ningún esfuerzo, mi deseo por comer grandes cantidades de prasad y más de una vez al día desaparece, ¿eh? Solo por estar en contacto de ellos. Y también, ¿no? Como que el deseo por estudiar, por escuchar, por hacerles preguntas a ellos, ¿no? Surge y se vuelve algo natural. Entonces, en asociación de esas personas, uno realmente puede avanzar mucho, puede realizar mucho, ¿no? Entonces, siempre le digo a los devotos, ¿no? Que cuando ellos vienen aquí, ¿no? Es entendible que cada uno de ustedes tiene sus trabajos, sus ocupaciones, ¿no? Pero hagan lo imposible. No hagan lo posible, sino hagan lo imposible por venir y escucharlos. Porque esa es la manera más rápida de avanzar en la vida espiritual, escuchar a personas que son muy, muy avanzadas. ¿Mm? Entonces, bueno. Así que bueno, yo creo que ahí concluimos nuestra explicación de los acharyas previos acerca de Utsaha, entusiasmo, ¿no? Ya para el próximo sábado vamos a explicar qué quiere decir Dairya, que es el siguiente término. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hoy? ¿Algún comentario? De lo contrario, vamos a dejar por aquí. Muy bien. Sí, sí, Vladimir. Raúl, tú mencionaste un verso del Bhagavad Gita de 4:30. Ujú. ¿Me podrías repetirlo de nuevo, por favor? Sí, solo es una fracción de ese verso, ¿no? Es 440, Bhagavad Gita 440, ¿no? Y quiere decir, Agyas chastra dadanascha samsayatma vinashati, ¿no? Que habla de tres tipos de personas que caen de la senda del Bhakti, ¿no? Son personas, dice, personas ignorantes, personas infieles y personas que dudan acerca de las escrituras reveladas, no obtienen conciencia de Dios y caen. Esa es una sección del verso, no es el verso completo. Bhagavad Gita 440. Y bueno, yo tenía un poco, si podías explicarme sobre los infieles, a qué se refieren. Bien, ya. Infieles se refiere a personas que prácticamente son ateas, que no tienen ni el más mínimo interés en conciencia de Krishna o en ningún tipo de reconocimiento de que existe Dios. ¿Mm? Y que están siempre dedicados a actividades pecaminosas, ¿mm? Que llevan una vida, sí, pecaminosa en sí. A eso se refiere, infieles. ¿Mm? Obviamente, yo recomiendo que lean el significado de ese verso, ¿no? En el significado propio explica en detalle
esos tres conceptos: ignorantes, infieles y las personas que dudan de las escrituras. Aquí no tengo Bhagavad Gita justamente para verlo, pero ustedes pueden verlo en el significado de ese verso, ahí está. ¿Ok? ¿Algo más? Muy bien, entonces, si nadie tiene ninguna otra duda, vamos a dejar por aquí. Entonces, les agradezco mucho por asistir el día de hoy. Jai Shri Rupa Shamrita ki, Jai Shri Rupa Goswami Prabhupada ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. Hare Hare Krishna. Krishna. Gracias.